Iglesia Renovada de Westwood. Este es tu podcast de información para la comunidad. Bienvenidos a Sabiduría en Acción. Bienvenidos Robert, Pedri. Buenos días. Buenos días. Hoy hablaremos de un tema en el que todos hemos sentido en algún momento de nuestras vidas, aunque no sepamos muy bien cómo manejarlo. Y eso es el rencor. Ese sentimiento que se clava silenciosamente en el alma y que vamos arrastrándolo pensando que de esa manera podemos afectar al otro. Pero realmente somos nosotros los que estamos sangrando por dentro. Vamos a hablar de qué es el rencor, cómo nos afecta y cómo podemos superarlo. Por esto vamos a oír la historia de José, precisamente una historia que habla de heridas y traiciones profundas, pero también la posibilidad de superar, sanar y seguir adelante. Correcto. Cuéntenos de esta historia y cuál es el mensaje que tiene para el día de hoy. Sí, como tú mencionaste, esta es una historia muy linda, una historia muy importante para la fe, tanto para, yo diría inclusive para diferentes tradiciones cristianas, inclusive también para la tradición judía. La historia de Jacob es clave. Y es una familia normal, una familia que tiene muchos desafíos. Yo diría que también, a pesar de todos los desafíos, es una familia que sale adelante. Y un poco eso es lo que queremos hablar nosotros. En la vida cotidiana se dan muchos sentimientos de amargura porque nos sentimos traicionados, pensamos que no fueron justos con nosotros, sentimos celos, sentimos que nuestro ego ha sido herido. Y entonces todo eso crea ese sentimiento del cual nosotros después continuaremos hablando, es decir, el rencor. Entonces en esta familia, en la familia de Jacob y todos sus hijos, hubo muchas experiencias de este tipo. Había problemas entre la pareja, había celos entre los hermanos, hubo también terceras personas que diríamos que interfirieron en la dinámica de la familia. Y nosotros vamos hoy a hacer énfasis sobre todo en la reacción de uno de los personajes que se sintió muy afectado también por toda esa dinámica. Me refiero a José. La Biblia describe que José era el favorito de su padre y que su padre le hizo una vestimenta muy linda, una vestimenta de colores, y esto creaba celos en sus hermanos y se despertó un rencor fuerte entre ellos. Al punto de la historia tiene mucho más detalles, es una historia que hace llorar cuando uno la lee y se concentra en ella por toda la dinámica que pasó. Pero este sentimiento, este rencor, este enojo de los hermanos, esta amargura hacia José, hizo que ellos primero atentaran a acabar con su vida. Y después, por intervención de Rubén, otro de sus hermanos, y también que coincidió que pasaba una caravana, pues lo vendieron y José fue a parar a Egipto. En Egipto, José... ¿Lo vendieron los hermanos? Lo vendieron los hermanos Wow. a una caravana de personas que pasaba por allí y acabaron vendiendo a José después esa caravana a Egipto. Y él fue a parar a la casa de una de las gentes importantes, y también allí José tiene dificultades siendo una persona justa y va a parar injustamente a la cárcel. Pobrecito. Así que mire todo lo que le pasó. Le pasó Sí. con sus hermanos y también en la casa de Potifar, donde él había sido encomendado como criado. Y después allí en la cárcel, él también dice el texto sagrado que haya gracia delante de Dios y de los hombres, ¿no? Por supuesto. Y también allí en la cárcel, pues él lo ponen en una posición más cómoda. Y dos funcionarios de Faraón van a la cárcel juntamente, tienen un sueño, cada uno de ellos. José les revela el significado del sueño. A uno de ellos les pide: cuando seas reintegrado a tu cargo, recuérdate de mí para que
hagan justicia y me saquen de aquí de la cárcel. Aquel señor se le olvidó todo lo que José le había pedido y en determinado momento el faraón sueña con que el sueño muy conocido por todo el mundo, ¿no? De las 7 vacas gruesas y las 7 vacas flacas, las 7 espigas robustas y las 7 espigas maltrechas, maltratadas por el sol, y cómo las espigas maltrechas echan a perder las buenas y cómo las vacas delgadas, feas, flacas, también acaban con las otras cuando estaban pastando a la orilla del río. Él se turba el faraón y entonces es que el copero del rey se acuerda que cuando él había estado en la cárcel con José, José le había revelado un sueño porque nadie conseguía revelarle el sueño al faraón, y así lo hizo, y José le revela el sueño que tenía que ver con una escasez que vendría a Egipto. Ahí es cuando el faraón le da el encargo a José que él evite la escasez. Y él trabaja fuertemente, agranda los graneros y se hace que cuando llegue la escasez, Egipto sea el único lugar, el único país en aquel territorio que tenga comida abundante. Pudo prepararse. Pudo prepararse, y ahí es donde los hermanos, que vivían en otro territorio, cuando tienen hambre, vienen a buscar comida. Ellos al principio no conocen a José hasta que José se les declara. Y ese proceso es muy lindo. Pero allí, en vez de José desquitárselas, es donde ocurre el perdón y la reconciliación familiar. Entonces, ¿cómo José, que podía haber actuado diferente, era el segundo hombre más poderoso de Egipto, ¿no? Y cómo él, que podría haber entonces, tenía el derecho humano, diríamos, de entonces descobrársela y canalizar todo aquel sentimiento, y actuó de manera diferente. Entonces, que no fue una traición cualquiera, ¿no? Fue vendido por la familia. Eso. Fue vendido, fue despreciado, se reían de él porque él también tuvo otros sueños. Lean esa historia, es muy linda. Está en Génesis, de varios capítulos, a partir del capítulo 38, si mal no recuerdo, ¿no? Es una historia muy, muy linda. Pero José logró lidiar con el rencor y deshacerse de ese peso, ¿no? Que a veces a uno le hace la vida muy difícil, ¿verdad? No, y es interesante, ¿no? Porque, bueno, yo veo en José una persona sumamente inteligente. Y ahí él tenía 2 opciones ante esa situación. O consumar su venganza, sí, o sanar la herida. Que yo creo que la mayoría hacen eso, ¿verdad? Vengarse. ¿Cómo? Porque es interesante, como si la venganza te aliviara el dolor que llevas dentro. Ese dolor lo sigues cargando. Sí, es peor. Y entonces José dijo, yo decido sanar. Y a su vez le dio una gran lección a esos hermanos, a esa familia, sobre todo a esos hermanos que en algún momento lo prefirieron muerto. Sí, increíble. Muerto. Y él, con esa actitud de sanación, dijo, ustedes, que son los que iban camino a la muerte por la hambruna, yo los he llevado a la vida. A la vida. Y es una manera, y eso precisamente, cuando pensamos en el rencor no es solamente el recuerdo de algo malo que nos pasó. El rencor es quedarse detenido en el tiempo. Sí, es verdad. Por eso. ¿Qué te sucedió? ¿Qué te hicieron? Que nosotros sentimos que nos pasó. Hicieron? Que puede haber sido cualquier cosa. A veces una injusticia, como la que le pasó a José. Pero a veces puede ser alguien que nos dijo una palabra mal dicha o inadecuada en un lugar poco adecuado. A veces puede ser un abandono también. O sea, cuando alguien que nosotros amamos nos abandona.
Romer y Dayana tienen en la oficina un cuadro que a mí me gusta mucho. No sé si logro reproducir bien el texto, pero dice una mirada diferente y ustedes tienen el cuadro. Ah, sí, Puesto- desde otro punto de vista. Y el cuadro está volteado. Volteado, Sí, sí. está volteado, pero uno se da cuenta realmente que ustedes están instando a que uno mire las cosas Desde otro punto de vista. diferente. Y cuando tú comentabas eso, me acordé que cuando los hermanos, por supuesto, estaban asustados, porque estaban antes el segundo de Egipto. Y lo lógico era lo que ellos estaban, por eso estaban asustados, porque no era el perdón lo que les esperaba. Sí. Exacto. Y entonces él les dijo, José les dijo, vosotros pensasteis hacerme mal. Y José interpretó todo aquel acontecimiento como la voluntad de Dios que ahora permitía que muchas personas se salvaran, Sí. que salvaran su vida por todo lo que había logrado José. Entonces, él, donde otras personas a veces veían fracaso, veían derrota, veían mal, José vio todas las bendiciones o todas las oportunidades que a la luz de aquella experiencia negativa Dios le había dado. Entonces, sí. Sí, sí. Yo creo que José fue una persona maravillosa porque la verdad es que actuó de una manera, creo que actuó de la manera menos esperada, con toda la traición y el dolor que pudo haber sentido. Y fíjense, qué interesante en esa parte que está comentando Pedro, cómo él interpretó esas cosas negativas que le sucedieron como que era la voluntad de Dios para él estar donde estaba y salvar esas Sí. vidas. Y es muy interesante esto, porque una de las cosas que provoca el rencor es alejarnos de Dios. Sí, es verdad. El rencor nos aleja de Dios, no nos acerca a Él. Sí, porque es un sentimiento negativo, aunque pienso yo que es muy normal sentirlo en algunos momentos. El problema está en quedarnos sumergidos en ahí. él. Y entonces, yo a veces he comentado, ¿cómo es posible que nosotros vengamos a la iglesia un domingo? Que nosotros estemos predicando un mensaje de que las personas se acerquen al Señor, de cómo ser mejor persona, etcétera, etcétera, con esos sentimientos dentro. Es imposible, imposible. Además de el daño físico que nos provocamos nosotros. Sí. Siempre, alguien dijo una vez, comparaba el rencor como cuando usted se toma un vaso de veneno esperando que le haga daño a la otra persona. Sí. O sea, cuando llevamos ese sentimiento del rencor dentro, los que más nos afectamos somos nosotros mismos. O sea, nos afecta la salud. O sea, no comemos bien, no nos cae bien la comida, no dormimos bien, pero también afecta nuestras relaciones del día a día con las personas que nosotros amamos. Porque sin darnos cuenta, proyectamos, transferimos sobre esas personas esos sentimientos negativos de los cuales hemos sido incapaces, al menos no hemos tenido la voluntad de querernos despojar. Sí, de superarlo, sanar y seguir adelante. O sea, nos mantiene el rencor cuando no lo trabajamos de manera positiva, nos mantiene anclado al pasado. Y en ese ejemplo es magnífico el de José. José dijo, yo voy a dar un paso más allá. José mirando con una perspectiva de futuro. ¿Por qué es que yo estoy aquí? ¿Por qué es que yo he llegado aquí? Mirando hacia adelante, no anclado en el pasado. Es verdad. Hace muchos años yo tuve una experiencia, diríamos, complicada. Y yo creo que yo actué de manera apropiada. Y estaba conversando con alguien y le manifesté lo enojado que yo me sentía por esa situación. Y por supuesto que le comenté todo lo que me habían hecho. Y esa persona me dijo, así mismo, tenía confianza conmigo. Me dijo, tienes que deshacerte de ese sentimiento. Deshazte de ese sentimiento porque eso es quien más daña es a ti. No estás dañando, no estás haciendo cosa alguna con la otra persona a quien te estás desgastando y a quien te estás haciendo daño tú. Entonces,
José lidió de una manera increíble con eso y evitó que ese veneno Sí, del lo rencor consumiera. lo consumiera. Así es. lo dañara. Y yo soy de los que pienso que ante cualquier situación siempre es importante acordarnos de Jesús. Porque Jesús es más que es nuestro paradigma, nuestro modelo. Y nos puede servir de comparación ante cualquier situación por la que estamos pasando o estemos pasando. O sea, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y hablando un poco de esta cuestión de salirse del rencor, de despojarse, de decidir sanarse, el mismo Jesús, Dios mismo, traicionado. una persona que vino aquí a sanar, a cuidar, a salvar, y fue traicionado. Sí. Se burlaron de él. Y aún así, recibiendo una de las muertes más vergonzosas que existía para la época. ¿Qué es lo que dice Jesús en la cruz, en medio de su agonía y su sufrimiento? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, Quizás otra persona, Padre, acaba con ellos, sí. que se están burlando de mí y se están burlando de ti también. Porque burlarse de Jesús era burlarse de Dios mismo. Exacto. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, lo que salió de su boca no fue palabras de rencor, fueron palabras de perdón. Liberó perdón. Sí, por eso antes de actuar, pero yo creo que también es muy importante esto de si estamos en el camino de Dios, si somos personas que creemos fielmente en Él, eso nos va a ayudar mucho a nosotros tomar mejores decisiones, a no guardar rencor. Porque como yo les comentaba, creo que es un sentimiento que está fuera de sí. Es algo que sentimos porque alguien nos hizo algo, pero manejarlo, controlarlo y superarlo lleva un proceso que solo Dios es quien puede ayudarnos, solo Dios es quien puede guiarnos. Y soy de los que pienso también que, bueno, el rencor, yo creo que como todo sentimiento, igual que otras adicciones, siempre a los que más daña es a nosotros y a nuestro entorno. Sí. Y algo muy importante es cuál es tu decisión. Seguir atado a tu pasado, seguir atado a esa herida que cada tiempo que pasa, cada minuto que pasa se empeora. Sí. O tu decisión es sanar. Yo creo que eso es muy importante. El primer paso para nosotros salir de ese sentimiento tan dañino es reconocer que estamos heridos. Sí. Y eso es algo que cuesta mucho y parece algo muy sencillo, pero cuando uno la encara es parecido al alcohólico. Usted le dice, oye, hermano, me parece que tú estás alcoholizado. No, que yo tomo cuando yo quiera. Yo no soy alcohólico. Y lo mismo pasa con el rencor. Oye, yo creo que yo te veo a ti que, nada, a mí eso no me hace falta. No, eso yo lo veo. Pero te das cuenta por su lenguaje corporal, te das cuenta que está dañado. Sí, que está herido. Y entonces, el sanar tiene que ser una decisión personal. Reconocer que hay un sentimiento que debemos superar. Que me está dañando. Sí. Y eso tiene que ser el primer paso. Y si te cuesta, viene un segundo paso que puedes dar y que es un ejercicio muy bueno. Recuerda cuántas veces tú le has fallado a Dios y cuántas veces te ha perdonado. Te ha perdonado. Inclusive a otras personas, porque también hay personas que les hemos hecho daño y nos han perdonado. Nos han perdonado. Entonces, recuerda eso. Eso es un ejercicio bueno. Sí. Para tú romper ese impasse y decir, yo voy a dar un paso más, yo voy hacia adelante. Son pasos para el proceso de sanación. Robert, tú nos hablabas de tu perspectiva como médico, que además del rencor, por supuesto, que quebrar de cierta forma nuestra relación, nuestra búsqueda espiritual con Dios, pues también tenía ciertas consecuencias en nuestro organismo, en nuestra vida, en nuestro día a día. Nos afecta físicamente. Yo se lo estaba diciendo hace un rato, que acaba contigo, acaba físicamente. Sé de casos de personas que inclusive sufren daños en los aparatos cardiovasculares, hipertensión, por falta de sueño, por no descansar, sí, no dormir,
no se alimentan adecuadamente e independientemente de los daños psicológicos que tú provocas a ti mismo Sí. y como te digo, y a la gente que está a tu A tu alrededor. alrededor. Porque cuando ese sentimiento que tú no has sanado vuelve y sale, tú no vas a tratar a la gente igual. Inclusive no te tratas a ti mismo igual. O sea, es realmente un veneno. Sí, un veneno. Es un veneno Es un que te veneno. deja, Es un veneno. te destruye. Otro ejercicio que se recomienda para liberarse del rencor es algo que es un poco difícil, pero hay que hacerlo. Que es, estoy hablando de la perspectiva cristiana, por supuesto, orar por esa persona que te hirió. Pero no orar para que sufra, No. no orar para que se muera, para que le pase algo malo. No. Orar para que Dios, además de tocar nuestro corazón, toque el corazón de esa persona, la cual nos hizo sentir tan mal. Sí. O sea, orar por eso. Orar por eso. Y posiblemente no tengas ganas de hacerlo. Es lo más seguro. No tengas ganas de hacerlo. Pero ahí viene el otro paso. Tiene que ser una decisión. No puede partir de la emoción, porque como decimos, el corazón tarda en sanar. Sí. Tarda en sanar. Pero el resultado de esa sanación tiene que partir de una decisión. Tiene que partir de ti. Yo he decidido sanar. Yo que no tengo deseos de orar por esa persona, yo voy a exteriorizar buenos sentimientos hacia esa persona. Yo quiero que esa persona, el Señor la toque. Yo quiero que esa persona se libere también de eso que me hizo. Y eso es un paso importante para liberarse de ese dolor. Y vas a ver cómo empiezas a dormir mejor. Vas a ver sentirte cómo la mejor. comida que no te gustaba o que tú decías que te caía mal, te cae bien. Sí. Vas a ver cómo la presión que antes la tenías a millón, Vas a casi ver. sin medicamentos se controla. Pero vas a ver cómo de momento la gente te empieza a tratar y a mirar diferente. No, y tú Y es mismo porque tú, empiezas- sin darte cuenta, empiezas a tratar y a ver a las personas de manera diferente. Sí. Sí, irradias luz. Eres una persona que a las quienes tienen personas que les da gusto a uno estar a su lado. Exacto. Una persona amargada, con resentimientos, actuando de esa manera, no es agradable estar. Eso se junto a ella. nota. Cuando una persona está así, uno nota que lleva como una carga, algo muy pesado. Uno se Y da por cuenta. supuesto, porque aquí estamos hablando y compartiendo algunas ideas, por supuesto que esto no es nada fácil, porque quizás hablando, Sí. vamos a perdonar y voy a orar. No. En ese proceso vas a caer. Sí. En ese proceso va a haber momentos que tú sientes que has retrocedido en ese proceso de liberación de rencor. En ese proceso inclusive vas a llorar. Vas a llorar fuertemente. Por eso yo hacía hincapié de que es un sentimiento completamente natural, porque es difícil no caer porque somos humanos. Pero lo importante y lo difícil está en reconocerlo y seguir estos pasos para poder superarlo. Ejercitarlo para que poco a poco uno ir aprendiendo a quitarse ese peso del rencor que no te deja a veces andar y te lleva a rastras, ¿no? Sí, sí. Y si cuesta mucho, vayan a la Biblia, a Génesis, y vuélvanse y léanse la historia de José. Es verdad. Léanse la historia de José y ustedes van a ver el final que tuvo. Es, Exactamente en qué parte. es una historia muy linda, muy linda. Está, bueno, desde el capítulo 38 inclusive si empiezas en el capítulo 37 de Génesis, ¿no? En el capítulo 37 de Génesis, ahí comienza una narración muy linda de cuando habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Entonces ahí comienza José siendo de edad de 17 años, etc. Bueno, ahí pueden encontrar la Eso historia. es una historia, es una novela apasionante Sí. que inclusive el que la lea se queda, como decimos nosotros, enganchado. Porque Sí. quiere ver en qué termina esto. Bueno, y es importante para el que no ha empezado a leer la Biblia, es un buen inicio. Sí, sí. Ahí está, el capítulo 50 es emocionante. Yo cuando leo el capítulo 50 de Génesis, ese encuentro de José
Y su padre, después que su padre estuvo tantos años pensando que había fallecido, que no existía, ¿no? Es algo increíble, ¿no? Algo lindo. Esa es una historia maravillosa y es una historia que revela la humanidad de cada individuo, ¿no? Sí. La fragilidad de cada individuo, pero además la posibilidad, si José lo logró, nosotros En una también. situación bien difícil, Bien porque difícil. no es cualquier engaño ni cualquier tipo de traición. Entonces es un llamado a deshacernos del peso del rencor. A deshacernos de esa carga que llevamos por mucho tiempo y liberarla. A todos ustedes, pues, los invitamos a analizar, pensar esas cargas que tenemos, o un podcast que tuvimos que eran conversaciones difíciles, también puede estar allí medio relacionado. Es muy importante que hagamos nuestro camino en la vida más fácil, más ligero. Y la única manera es soltando las cosas que realmente nos van envenenando. No tenemos por qué cargar con esa mochila tan pesada. Sí. No es necesario, no es necesario. Bueno, muchísimas gracias. Espero que todos estos podcasts realmente estén siendo de mucha ayuda. Espero además que lo estén compartiendo. Esperamos todos que estén compartiendo nuestros podcasts. Recuerden enviárselo a sus familiares, personas que realmente ustedes creen que están necesitándolo o pasando por un momento difícil. Suscríbanse y denle like. Y algo muy importante, y quizás lo hemos repetido, aquí tocamos temas, pero lo que damos son pinceladas, porque el tiempo es solamente también una invitación a pensar en estas cosas. Sí, sí. Sí, claro, es muy poquito tiempo para lo que realmente puede conllevar cada conversación de esto. Imagínense analizar los sueños de José, el contenido, los sueños del faraón. Sí, Es algo maravilloso, pero que lleva tiempo y pues aceptamos sus sugerencias también de temas y de preocupaciones. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos en un siguiente episodio. Nos vemos y gracias a ti también, Diana. Gracias.